There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. We begin with ABC's Dean Reynolds. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. 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 В московском регионе. Если вы находитесь не в Москве, переключите телеприемник на станцию. ¿Es Chernobyl una de las mejores series de toda la historia? Y muy buenas a toda mi gente de Heavy Channel, un saludo heavy para todos ustedes y bienvenidos a este nuevo video. Sí, como ya lo pudieron apreciar, en este video hablaremos un poquito y haremos una pequeña review acerca de lo que fue este hit de los últimos tiempos, esta miniserie llamada Chernobyl, que solamente consta con 5 capítulos. Y en este video trataré de darles mi opinión con respecto tanto a la serie como a la realidad, ya que la historia es una de las cosas que a mí más me gusta. Y trataré de explicarles un poco cómo ocurrieron los hechos y si es que estos tuvieron alguna relación con lo que se muestra en la serie. Antes de empezar con este video me gustaría mandarle un saludo a Satánica, que me pidió que le mandara un saludo en el próximo video y aquí estoy haciendo el saludo. Hola. Para hablar un poco acerca de Chernobyl y acerca también de todo lo que ocurrió, los sucesos previos, los sucesos posteriores, las consecuencias y todo lo que trajo en sí, vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico de aquella época. Para eso vamos a centrarnos en el año 1986, año en que ocurrieron todos los sucesos que se mencionan en la serie, y vamos a centrarnos en 3 personajes que son fundamentales para esta historia y en el desarrollo de cómo se construye toda esta tragedia que fue de características abismales y es uno de los desastres nucleares más grandes de toda la humanidad. Estos 3 personajes responsables de toda esta catástrofe son los siguientes: Nikolai Fomin, Andrei Glukov y Anatoly Dyatlov. Este último era el responsable de toda la administración
interna que tenía la planta nuclear. 26 de abril de 1986, eran cerca de las 1:23 am. El equipo que trabajaba en ese minuto en las funciones nocturnas, porque como ya algunos lo pudieron notar en la serie, sí, se trabajaba en jornada doble, un grupo trabajaba durante el día y otro grupo trabajaba durante la noche. El turno que trabajaba durante la noche tenía, por así decirlo, la mala suerte de no estar tan capacitado como el que trabajaba durante el día. A todo esto hay que mencionar que los tres personajes que dije anteriormente tenían algo en mente que ninguno de los que trabajaban durante el turno nocturno tenía claro, que era que estaban trabajando con una prueba de seguridad. ¿Y qué constaba esta prueba de seguridad? Que al fin y al cabo terminó siendo el origen de toda esta catástrofe. Resulta de que esta prueba de seguridad, por así llamarlo, era solamente para ver la capacidad de funcionamiento como a sobrecarga de los reactores de la planta. En este caso, como en la URSS de aquella época, cada uno quería lograr un prestigio, una reputación, algo por lo cual ser reconocido, estos tipos querían obviamente lograr eso, querían un ascenso, querían una promoción, querían algo importante. Entonces para eso tenían que ver la vericidad, no sé si se dice así, o verificar específicamente cómo funcionaban los reactores. Para eso, durante el turno diurno, los trabajadores dejaron activos los reactores por órdenes de Dyatlov. A esto, los reactores nunca tienen que dejarse estáticos, por así llamarlo. Tienen que siempre mantener un balance, ir fijando si es que está en una sobrecarga, si es que está bajo, y mantenerlos así, regulados, porque si no los químicos que pueden liberar pueden provocar una sobrecarga, y que al final fue lo que pasó. Y es una forma muy difícil de poder frenar, y en la serie también nos dejan claro eso. Como dije, eran las 1:23 am y los trabajadores empezaron a dar cuenta de que había una falla técnica ocurriendo en uno de los reactores. Para Dyatlov era algo común, era algo que no le daba importancia. De hecho, en la serie nos dejan claro de que no le dieran importancia, de que lo siguieran controlando y que lo dejaran así. Pero los trabajadores, que eran mucho más precavidos y aún así teniendo una ignorancia del tema porque no le habían dicho nada, ellos decían que había que bajar la potencia porque si no el reactor podía sobrecargarse y explotar. En cambio Dyatlov decía que no, que era simplemente una fuga, que había que dejarlo así y que mantuvieran la potencia. A esto los trabajadores se vieron forzados a mantener el funcionamiento de este reactor, que era el número 4, y bueno, ocurrió el desastre. Eran las 1:45 aproximadamente de la mañana y ocurre una primera explosión. Estas esporas que salen con el humo de este incendio liberan un químico muy altamente tóxico y radioactivo llamado uranio 135. Esto a través de esporas o cenizas o ese típico humo que uno siente y piensa, el humo de un incendio, el humo de una parrillada, lo que sea. Esto trajo consigo una consecuencia terrible, ya que cerca de todo lo que era Chernóbil, donde estaba ubicada la planta de los reactores nucleares, se encontraba un pueblito habitado aproximadamente por unas 40.000 personas, que eran las familias de todos los trabajadores que ahí ejercían su labor, y que este pueblito se llamaba Pripyat. Y bueno, resulta de que esta gente, al escuchar la explosión y ver que estaba esta nube grande de fuego que más encima generaba obviamente un efecto muy óptico lindo de ver, que era como una especie de resplandor como muy brillante, salieron todos a observar como que fuera prácticamente como una atracción turística. Claro, ignorando lo que posteriormente venía. La serie nos deja retratado este concepto de que se puede existir un enemigo o un personaje de terror prácticamente que no existe, que es inexistente, pero que aún así es más letal y más peligroso y causa mucho más miedo que un enemigo, no sé, recurrente o común que uno pueda ver en alguna película, como un asesino en serie, un psicópata o lo que sea. No, y esto es la radiación. Y en la serie y en los capítulos de la serie se deja claro eso. Hay escenas, esta parte, no sé si se la quieren saltar porque obviamente van a haber spoilers. Hay una escena que a mí me marcó mucho de la serie, que era ver cómo las familias veían esto y cómo esa densa neblina con las esporas los cubría y hasta los niños jugaban alrededor de eso. Eso es una escena que a mí me marcó mucho, ya que se demuestra y uno sabe, obviamente después entendiendo todo lo que trajo consigo, las consecuencias de todo, uno entiende todo el peligro al que se estaba exponiendo toda esa gente.
sobre todo niños, mujeres, embarazadas, bebés, de todo. Claro, y después viene otro suceso que en la serie también es fundamental y que nos hace entender un poco el peligro de todo esto. Resulta que posterior a esto, una media hora después, llegan bomberos a cubrir la labor de tratar de apagar este incendio que se estaba produciendo. Mientras que en la misma planta al interior estaban todos desesperados tratando de ver qué es lo que había ocurrido. Y según Dyatlov solamente había sido la explosión de una tapa de un reactor, pero no era nada para qué temer, había que estar todos tranquilos. Dyatlov tiene esa actitud en su personaje en la serie, nos deja ver que todo está normal, que aquí no ha pasado nada. Como dije, habían llegado los bomberos. Ellos se dedicaron básicamente a cubrir la labor de apagar este incendio, de ver qué es lo que había ocurrido. Y también hay otra escena que me marca mucho. Está otro personaje que también es fundamental en la historia, y es Lyudmila Ignatenko, que de hecho este personaje es fundamental tanto para la historia. Su esposa deja su testimonio en un libro que de hecho la serie se basa en este libro, que se llama Voces de Chernobyl, y que se deja en claro todo lo que había ocurrido realmente en ese lugar. Porque claro, como lo dije al principio, la URSS ocultó todo tipo de información, y de hecho en el epílogo de la serie se nos deja en claro eso. Hay una escena que a mí me marcó mucho, que uno de los bomberos ignorantemente trata de tomar un bloque negro que había en el piso y le pregunta a Ignatenko ¿qué es lo que es esto? ¿De qué material es? Y Ignatenko le responde que no lo toque, que se dedique a apagar el incendio porque a eso lo llamaron, y que no sabía qué es lo que era. Y bueno, y después de eso ellos están ahí en la labor de apagar el incendio, cuando de repente Ignatenko escucha unos gritos desesperados atrás de él, se gira para mirar y encuentra que era este bombero que tenía la mano derretida prácticamente y su guante también, y ahí se da cuenta el peligro al que estaba expuesto. Sin embargo, su labor heroica, tanto como la de muchos hombres y mujeres que se enfrentaron a este desastre, queda postergado en esta historia y queda plasmado aquí. Y se puede apreciar que más adelante, producto de la misma radiación, su cara empieza a tornarse roja y empieza a quemarse prácticamente. Pero sin embargo, él seguía trabajando. Resulta de que este químico que estaba liberado en el aire provocó que se contaminara dentro del mismo grafito. Y este grafito quedó plasmado en las rocas, en los escombros y en distintas cosas que habían en el lugar, y eso lo deja también mostrado aquí en la serie. También hay otros tres personajes que son fundamentales, que en este caso serían como los héroes de la historia, que son los siguientes: Uliana Komyuk, Valery Legasov y Boris Chervina. Legasov era un profesor y un experto en física, en química. Era un tipo que sabía mucho, era un gallo que trabajaba principalmente con todos estos temas de los reactores, no solamente en Pripyat, sino que en muchos lugares, tanto de la Unión Soviética, y era un tipo muy sabio. También crearon este personaje ficticio, por cierto, llamada Uliana Komyuk, que trabajaba específicamente en el departamento de neurociencias de Minsk, en una ciudad también de la misma Unión Soviética. Ella, al enterarse de todo esto, decide básicamente ir a alertar a la gente de que tenían que evacuar Chernobyl, que tenían que evacuar Pripyat, tenían que todos irse de ahí porque estaban liberándose, como les dije, el uranio 135. Legasov, en cambio, tenía una visión mucho más apegada hacia como la realidad de lo que estaba pasando, y trataba de buscar maneras por la cual poder hacer que esto se controlara, ya que la emanación de las esporas era una cuestión constante, y al cabo de máximo 2 días ya estaba llegando a países incluso como Suecia, que están aledaños. Entonces era una situación que se estaba poniendo cada vez más insostenible. Boris Chervina, en este caso, era un miembro del partido político del Kremlin, y era el político a cargo de toda la operación e infraestructura que tenía que realizarse para evitar un futuro desastre. Acá, como les digo, esta serie plantea una visión mucho más centrada hacia lo que uno como norteamericano o como alguien que no pertenece a la URSS lo pudo notar o lo pudo ver. Y claro, yo creo que por lo mismo los rusos después avisaron, y esto es realidad, de que van a hacer su propia Chernobyl con la forma en la que ellos quieren ver la realidad.
porque hay muchas cosas, como les digo, que los mismos miembros de la Unión Soviética ocultaron, y que eran principalmente información sobre la cifra de muertos, ya que hasta la fecha ellos estiman de que la cifra de muertos llegó solo a 31 personas, y en la realidad es algo que se sabe de que no fue así. Se sabe de que las cifras aproximadas fueron entre 4.000 a 60.000 personas las fallecidas a lo largo de la historia, hasta incluso en la fecha. Otro de los sucesos importantes que a mí me marcó mucho de esta serie es el minuto en que aparecen los liquidadores. Son los verdaderos héroes, gente que se sacrificó para poder salvar a más vidas, en este caso. Y era un grupo de personajes que su labor era entrar rápidamente, tratar de limpiar la mayor cantidad de escombros posibles y deshacerse rápidamente de todo en la medida que se pudiese, sabiendo y exponiéndose obviamente de que estaban a puertas de adquirir un futuro cáncer, de adquirir una enfermedad mortal que los iba a llevar a la muerte sí o sí. En esta misma escena, como les digo, hay un fragmento que a mí me marcó mucho, que es este juego del plano secuencia, y se puede ver en la realidad y en los ojos de uno de los personajes que se dedicaba a esta labor de liquidador, que tenían básicamente 1 minuto y medio para limpiar todo y después rápidamente salir del lugar. Y acá es donde a uno prácticamente se te cae la cara. Y este personaje entra en escena y trata de limpiar todo en la medida que puede, porque obviamente te dan 1 minuto y medio, tienes que limpiar todo, sabes que te estás exponiendo a un gran nivel de radiación, estás consciente de que en cualquier minuto te puedes morir, a pesar de que estás equipado con un traje completo y todo. Entonces este personaje se pone a limpiar, y aquí es cuando viene como la escena más tensa, porque es 1 minuto y medio en que la cámara sigue a este personaje y uno va sintiendo esa tensión. Más encima, yo creo que Chernobyl tiene uno de los plus más importantes que se puede destacar de una serie, que es el tremendo soundtrack. Es un soundtrack realmente increíble que te mantiene en tensión constante. Es como que básicamente estás en la escena, estás sintiendo la radiación en tu oído, estás sintiendo cómo te vas sintiendo mal prácticamente. Y es una sensación horrible, pero que a la vez encanta de esta serie. Y es lo que a mí por lo menos me marcó mucho de los 5 capítulos que vi, que te mantienen una constante tensión, por así decirlo. Como les digo, Chernobyl no es una serie de terror, pero pareciera que lo fuera. Finalmente este personaje termina de hacer su labor, y en lo que trata de arrancar se tropieza y cae. Y luego se levanta y llega hasta el lugar donde tenía que ponerse a resguardo. Y es ahí donde viene esa sensación de escalofríos y tristeza, obviamente, por este tipo, que se da cuenta de que tenía un hoyo en el zapato. Y obviamente eso significa de que el tipo... Entonces, claro, te deja esa sensación como horrible, así de desesperación. Y bueno, uno de los temas centrales que la serie abarca en sí es principalmente que se evitó uno de los desastres más grandes que se pudo haber ocurrido en la historia de Europa. Y estoy hablando de que si hubiesen dejado las cosas tal cual como ocurrieron, básicamente Europa en este minuto no existiría. Y hablo de que Legasov advierte de que si el metal fundido mezclado con el grafito y más los químicos que estaban expuestos al ambiente llegaban a un contacto subterráneo con el agua, podría provocar una explosión que podría arrasar hasta con Alemania, arrasar un montón de países de Europa y básicamente dejar sin vida a todo ese gran continente. Y eso lo deja demostrado en la serie, y que nunca se habló en la vida real de eso. Y deja también en cierta forma muy mal a lo que fue Mikhail Gorbachev, porque básicamente en el poder de su mandato estaba poder matar gente. Y aquí es donde aparecen otros 3 héroes que también son fundamentales tanto en la historia como en la vida real, que fueron unos hombres que se prestaron sacrificada, honrada y voluntariamente a prestar sus servicios para cerrar el drenaje de agua manualmente, porque no había funcionamiento automático, porque estaba todo apagado en la fábrica. Se tuvieron su exposición a la radiación, y por fortuna 2 de ellos aún siguen con vida, y el tercero murió el año 2005. Increíblemente no murieron, pese a que se centraron básicamente en el corazón de toda esta zona contaminada por este desastre radioactivo. Y finalmente el capítulo final nos muestra el juicio, porque obviamente en esta historia tiene que haber culpables de algo, y estos culpables eran los tipos que les mencioné al principio,
que eran los dos encargados administrativos de manejar la planta nuclear. También estaba Anatoly Dyatlov, que en este caso es como el villano más significativo de la serie, que era el jefe administrativo de todo lo que era el turno nocturno del lugar. Y era el que quería la ascensión, quería mantener este protocolo de seguridad pese a las advertencias que le habían dado sus propios trabajadores. Él no, él quiso seguir. Y obviamente era uno de los culpables. Llega el juicio y en el momento de exponer, Legasov habla frente al estrado y también al equipo médico de ciencias y química que también se encontraba en el lugar, y expone la situación y explica todo tal cual como ocurrió, cómo sucedieron las cosas paso por paso. Obviamente Dyatlov en este caso descarta todo, dice que no fue así, que no ocurrió de tal manera. Y bueno, principalmente acá es donde todos los argumentos se vienen abajo y donde uno se le cae la cara nuevamente, porque Legasov admite de que todos los estudios que había presentado anteriormente sobre el protocolo de seguridad, los manejos de la seguridad, la infraestructura y lo que sea de distintas plantas nucleares que había en toda Unión Soviética eran solo mentiras. ¿Y por qué eran mentiras? Para tratar de cubrir las mentiras que estaba haciendo la Unión Soviética. Es por eso que a Legasov lo castigan, lo dejan en la cárcel. Y Legasov también era consciente de que tarde o temprano él, como Chervina, iban a morir expuestos a un cáncer por estar solamente centrados en ese lugar. Bueno, y en el epílogo de esta serie se nos deja en claro de que no hubo un final feliz, de cierta forma, ya que muchos de los personajes terminan demasiado mal. Tenemos el caso de los tres culpables que solo se les dio una condena de 10 años de cárcel, e incluso se les dio mucho menos debido a que salieron por buena conducta antes del tiempo previsto. Y es más, Nikolai Fomin volvió a trabajar posteriormente de los 10 años en otra planta de reactores nucleares. Algo insólito, por cierto. También tenemos el caso del profesor Valery Legasov, quien en el año 1988 decide acabar con su vida, se termina suicidando, debido a que la misma parte del Kremlin, del gobierno soviético, le dijo de que todos los estudios que él presentara en un futuro, debido a insultar a la Unión Soviética, iban a ser completamente erradicados, que iba su nombre a ser borrado prácticamente de la lista, que nadie se iba a acordar de él, que nadie iba a saber de sus estudios, de todo lo que él contribuyó al desastre, o a evitar el desastre mejor dicho, de que todo eso se iba a ir por la borda. Y obviamente pasó a un anonimato. Se agradece de que series como esta den este protagonismo a personajes que los mismos miembros de su propio país lo negaron. Tenemos el caso también de Boris Chervina, que murió en el año 1990 también a base de un cáncer avanzado, producto de lo mismo. Y también tenemos el caso de uno de los personajes que también fue fundamental en esta historia, que es la esposa de Ignatenko, de este bombero, quien producto de la exposición a la radiación por tratar de estar constantemente junto a su marido, ella misma se expone a perder al bebé que ellos dos estaban esperando. Y es un final, pero horrible, horrible. De verdad es terrible ver cómo esto ocurre en tan solo 5 capítulos. O sea, la mujer pierde a su marido, estaba embarazada y pese a todo nunca lo dejó y el tipo murió. Y posteriormente ella pierde al bebé que ellos dos estaban esperando. No, una historia completamente terrible. Y bueno gente, para resumirles en cierta forma, considero de que Chernobyl es una serie muy buena, es una serie genial para mi gusto, ya que se escapa de lo común, se escapa de lo que nosotros constantemente podemos apreciar en cuanto a series, y también nos muestra una realidad que en ese tiempo se nos ocultó a todos, y que hasta la fecha nunca ha sido nada revelado realmente o de una forma más clara. Esta serie nos deja ver que todo lo que pasó fue un suceso no solamente terrible tanto para la humanidad, sino que nos refleja la realidad de los mismos personajes que aparecen aquí y de cómo ellos tuvieron que lidiar con todo este desastre. Yo personalmente no consideraría a Chernobyl como la mejor serie de la historia, pero sí la consideraría como la mejor serie del año 2019, sin dudas. Ya que, a pesar de ser una miniserie y tener 5 capítulos, destronó completamente a Juego de Tronos, que en la última temporada, digámoslo, estuvo ahí nomás. Y se posicionó ahí arriba y se mantiene ahí arriba y la crítica la ha valorado, la ha felicitado, la ha premiado, etcétera, etcétera.
Así que nada que decir de Chernobyl. Si no la han visto, por favor les recomiendo que la vean. Son solo 5 capítulos y la verdad es que cada uno es como más atrapante, apasionante que el otro. Y no se van a sentir arrepentidos para nada, porque uno aprende mucho también de historia, aprende de química, aprende de física, de todo. Entonces yo les recomiendo que la vean, que se den un tiempo para poder aprender de esto. Y también es una gran crítica a todos los imbéciles que van a sacarse fotos al lugar sin tener ese respeto por la gente que ahí murió tanto inocentemente como también sacrificadamente. Entonces también nos sirve para poder valorar un poco más eso. Así que nada, gente, espero que este pequeño review y video les haya gustado. Si es así, no le olviden dejar su like aquí abajito, comentar qué les pareció esta serie, o si les gustaría que siguiera opinando sobre alguna otra serie que yo haya visto, o alguna película, o lo que sea. Por favor, déjenmelo escrito acá en la caja de comentarios. También te invito a que me sigas en Instagram, que te lo voy a dejar aquí abajo también anotado para que lo vayas y me sigas, porque también estoy actualizando contenido en base a lo que voy a ir subiendo y cuándo lo voy a ir subiendo. Así que estén atentos ahí y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense, los quiero. ¡Adiós!